Hola, una vez más, estamos en nuestra cátedra de la Santanderianidad. Muchas gracias por sacar tiempo, por su apoyo, por escucharme. Bueno, este es el último tema programado en el mes de febrero. Es un tema que es una invitación a ver un documental. Realmente yo les voy a compartir algo en especial, algo como un breve resumen, pero la verdad los invito para que vean el documental. Es un documental que realmente fue todo un descubrimiento. La cátedra de la Santanderianidad precisamente es empezar a escudriñar esos hitos históricos que no nos han enseñado en el colegio y no porque no se haya podido, sino es que en el momento contar la historia, pues de lo que hay a la mano es que se cuenta. Entonces, ha pasado mucho tiempo y no, o sea, es fácil echarle la culpa a alguien, pero en este caso, yo lo que he aprendido con la cátedra de la Santanderianidad es que todos los días estoy aprendiendo. Y del aprendizaje yo pues lo comento, lo comparto con ustedes que me escuchan y, y es una forma de empezar a, a descubrir esos hitos históricos que son muy importantes. Entonces, bueno, este último tema hace referencia a un documental que es elaborado por el Banco de la República. Y bueno, inicialmente me llamó mucho la atención porque, bueno, primero tengo que aclarar que de todos los grupos indígenas que hay en nuestro Gran Santander, pues elegí a los motilones porque la verdad en lo personal no conozco sobre el tema. Y bueno, una de las preguntas que a mí me surgen cuando yo veo las noticias es ¿por qué la zona del Catatumbo es tan conflictiva? Y obviamente la zona del Catatumbo es la ubicación de esta comunidad indígena que de ahora en adelante pues empezaré a hablar acerca de la comunidad Bari, porque la palabra motilón es una palabra despectiva, es una palabra que viene desde la conquista y fue una comunidad que no fue conquistada. O sea, cuando, digamos, ¿por qué no fue conquistado? Si toca aclararlo. Digamos, en el proceso de colonización, hay un periodo de descubrimiento que es el 12 de octubre de 1492 y viene toda esta logística, operación de hacer ese reconocimiento en el territorio y esto tomó más o menos 100 años, o sea, estamos hablando de 1592, o sea, de 1492 a 1592, pues esto era explorador que quisiera aventurarse a estas nuevas tierras, pues bienvenidos. Y aquí tuvimos varios conquistadores en nuestro territorio, en Colombia. Y bueno, la época de 1600, pues viene todo este ajuste, diezmar las comunidades indígenas, las comunidades empezaron a morir por temas de enfermedades, virus que traían los españoles. Ya en la época de 1700 ya comienza el tema de la erección de parroquias. Entonces esto ha habido como un proceso de crecimiento y de evolución. Entonces, este documental realmente, un momento que ahora no me quiere pasar. Ay, Dios. He preparado aquí ay, Dios mío. Dios santo. Bueno.
Tenía aquí una falla técnica, por eso eh, me disculparán el espacio de tiempo en el vacío. Pero bien, este es un documental que lo seleccioné y que en su momento me pareció interesante el título. Los motilones y el Imperio Español, la guerra y la paz en la frontera del Catatumbo en el nuevo Reino de Granada, siglo XVIII, por el investigador Freddy Andrés Montoya López, y esto es apoyado por el Centro Cultural del Banco de la República de Cúcuta, y esto fue en el año 2023. Por eso es que me llamó la atención, aparte de que pues es un tema que desconozco y que les quiero compartir mis apreciaciones, mis aprendizajes, mis apuntes, em, porque esto es un aprendizaje mutuo. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de este personaje? Perdón, de esta investigación, porque es un trabajo de investigación que hizo aquí el señor Freddy. Y bueno, yo tomé aquí unos pantallazos de esa conferencia porque es necesario ubicarnos geográficamente en de qué vamos a hablar, dónde está ubicado. El Catatumbo se encuentra en la parte norte del departamento del norte de Santander y digamos en la actualidad es una zona una zona roja, es una zona de conflicto, es una zona donde el ELN pues allí domina estos predios. Y siempre yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué existe este conflicto? ¿Desde hace cuánto que existe el conflicto? Y gracias a esta conferencia, pues la verdad fue muy, muy, muy educativa. El investigador, Freddy, muestra este mapa donde ubica cuál era como sí, el territorio de unas comunidades indígenas, porque no solamente es la Barí, sino hay otras comunidades y prácticamente es un territorio sombreado alrededor de lo que hoy es el lago de Maracaibo. Es una zona de Venezuela y parte de aquí de nuestro territorio colombiano, lo que es la serranía de Perijá y la zona norte de Santander, esa es la zona del Catatumbo. Pero antiguamente en el siglo XVIII era la antigua provincia de Maracaibo. Entonces, aquí el investigador mm, que se concentró en este tema, imagino que también con la misma inquietud. Es realmente un trabajo de investigación muy interesante. Voy a tomar en cuenta aquí mis apuntes porque realmente fue muy, muy detallado, ¿no? A mí me gusta mucho escribir. Las personas que me conocen, yo escribo hasta la forma como respiras. Entonces, yo tomo mucho apunte. Mm, bueno. Uno, lo que yo describo es la zona, primero el punto neurálgico, el punto geográfico para podernos ubicar, que es lo que antiguamente era la provincia de Maracaibo. El investigador manifiesta que es una zona muy fértil, es una zona del cultivo del cacao, muy apetecido por los españoles, pero fue un territorio difícil de conquistar, o sea, no fue posible, o sea, durante el 1500, 1600, hasta 1772, 1772, digamos, todo ese periodo de tiempo, eh, resalta mucho esta fecha porque es donde se llega a un acuerdo de paz. Y cuando escuché que el investigador dice que fue un acuerdo de paz, dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, espere, 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 tuve que devolver el documental, seguir nuevamente las pautas y porque pensé que había escuchado mal, ¿no? Yo lo retrocedí y volví a escuchar y dije, ¿qué es esto? O sea, en 1772 un acuerdo de paz
entre españoles y una comunidad indígena. Esto en lo personal es nuevo para mí y por eso en su momento yo quedé en shock. Debo manifestar que quedé en shock porque no lo podía creer. Estamos hablando que era muy próximo a nuestra fecha, incluso ya en el transcurso de esta semana ya comienzo a desarrollar la programación del mes de marzo. Me disculpan las personas que em, pues que siguen nuestro programa. No, he tenido algunos compromisos personales y no he podido así como, pero bueno, lo importante es que lo estoy haciendo. Y, y por estos días se está celebrando el 16 de marzo, una fecha muy importante que es la fecha de 1781. Entonces, por eso es que me llama la atención porque en 1772 hay un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en un punto importante de nuestro territorio, de nuestro Gran Santander. Mientras en la zona norte o sea, en el Catatumbo estaba desarrollándose un acuerdo de paz, en la provincia de la Antigua del Socorro se estaba gestando la primera revolución social a nivel Latinoamérica. Entonces, mire que aquí hay dos hechos que lo ponen a uno a pensar. Mientras hay una comunidad que está buscando la paz, en otro lado, pues las circunstancias que más adelante les voy a compartir, pero así a vuelo de pájaro, así como a simple vista, uno dice, wow, no me deja de sorprender, es una cosa increíble nuestros hechos históricos, nuestro territorio es sorprendente, es sorprendente la historia. Entonces quiero resaltar porque quiero invitarlos. Yo, aquí abajo en la descripción del video va a estar el link para que ustedes puedan consultar el documental porque realmente amerita tomar nota, enmarcarlo, cantarlo a los cuatro vientos de que sí hubo un acuerdo de paz. Y eso es algo muy loable. Y lo resalta mucho este investigador, entonces por eso, perdón, por eso es que lo traigo a cotación. Entonces, em, hay aquí otra imagen donde, donde esto es una imagen, quiero aclarar, es una imagen que lo tomé del documental y me gustó mucho el mapa porque está así en tercera dimensión y se puede ver nuestra querida cordillera, la cordillera de los Andes, que es una cosa mágica. Nuestro departamento es nuestro Gran Santander, pues la mayor parte del territorio es montaña, pero cuando llega al territorio de Venezuela, se divide en dos, ¿no? Nuestra cordillera sigue por un bracito, sigue hasta La Guajira y el otro bracito se mete a Venezuela. Y esto hace que se haga como, se hace un valle que esto hace como una especie de U, donde el historiador pues enmarca en círculo rojo cuál era el territorio de la comunidad, o en ese entonces se hablaba de los motilones. Los motilones incluso él lo explica, es un nombre, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, Muy despectivo. Es un nombre que emplean mucho los españoles como para eh, expresar que un grupo de indígenas, porque no solamente es una familia, sino son varios, y es precisamente en este territorio donde se bifurca nuestra cordillera oriental y, y es la zona donde los españoles manifiestan que esa zona aparecen unos grupos indígenas que no están de acuerdo, que no son fácil de dominar y que es una zona que es bien difícil para el comercio y bueno, aquí describe que no fue fácil, no fue fácil. Es más, es que tuvieron que llegar a un acuerdo. Entonces resulta que en esas dificultades, pues en cada enfrentamiento, en todo enfrentamiento siempre hay unas bajas, por decirlo de alguna manera.
Entonces aquí hay capturas de mujeres, hay captura de niños y son esclavizados, son llevados ya sea para los hacendados, ya sea para que ayuden a la comunidad eclesiástica. También manifiesta que fue bien difícil el tema de la evangelización. Y ese es otro tema, esta es una segunda parte, no forma parte del documental, pero buscando precisamente información sobre los motilones, encontré la historia del padre Bruce, que esto es una cosa admirable, pero eso lo vamos a dejar hacia el final. Bien, quiero concentrarme en lo aprendido y la invitación a que lo puedan leer, tomar nota. De verdad que es un documental bien eh, interesante. Bien, aquí dentro de los enfrentamientos, había capturas de mujeres, capturas de niños y a través de los niños es que de alguna manera pues se aculturizaba hacia el régimen español. Hay incluso un niño que creció, fue capturado, pero fue creciendo, él se llama Sebastián José y él se convirtió en el mediador. Entonces, bueno, aquí el historiador, perdón, el investigador, el señor Freddy, manifiesta que hubo varios, o sea, en vista de que los conquistadores no fue posible conquistar esas comunidades, entonces era mucho más fácil nombrarlos como los motilones. Hay otros autores que manifiestan que se les dice o se les representa a los motilones porque ellos tienen el cabello muy corto, entonces pero aquí aclara que es muy despectivo el término y son declarados enemigo público de los españoles, del régimen de español, es enemigo público. Eso es lo que significa la palabra motilón. Por eso que de aquí en adelante, pues la idea es que ya no seguimos hablando de los motilones, sino es de la comunidad barí. La comunidad barí también manifiestan que es una comunidad muy guerrera, es una comunidad que defiende a capa y espada en términos coloquiales, porque allá es que a punta de flechas, pero han defendido su territorio, no fue fácil esa conquista. Entonces se llega a un momento en que los españoles los dejan a un lado, los conquistadores los dejan a un lado, y en todo este proceso de hacendamiento, porque los españoles llegaron, compraron tierras, no, usurparon las tierras y son grandes extensiones de tierra. Entonces, los hacendados pues tenían sus propios esclavos. Y bueno, hay un momento que describe también me causó impacto, es que como no pudieron, el régimen español no pudo conquistar, entonces les dio vía libre a los hacendados para que pudieran ellos de alguna manera cazar los indígenas. Eso sí me parece una cosa brutal. O sea, yo me imagino esa escena y me parece una cosa que es brutal. Pero resalta que los niños son capturados, son evangelizados, aprenden el idioma y resalta mucho aquí a un niño que se llama Sebastián José, que él crece y se convierte en el mediador. Dentro de las personalidades, que eso ya lo hemos hablado en otro del año pasado, el año 2023 lo estuvimos socializando, que el ser humano se mide por diferentes tipos de personalidades y que de ahí la invitación a que conozcamos qué tipo de personalidad soy, porque la personalidad son como las diferentes máscaras que tiene el ser humano, pero cuando la energía se trabaja como debe ser, es una personalidad fantástica, ¿no? Es descubrir esa esencia del ser humano. Entonces, aquí resalto mucho el tema que quien tiene esa habilidad para mediar, porque ser mediador no es fácil, es conocer las necesidades de un bando y del otro y cómo sentarse a conversar y llegar a acuerdos. Esto no fue un proceso fácil. Él comenzó a desplazarse a las diferentes comunidades, a hablar con el líder político y con el líder religioso y manifestar que los españoles quieren llegar a un acuerdo de paz. Y
como él conoce el idioma de la comunidad indígena, pues le fue mucho más fácil y los indígenas comunicaron, sus líderes manifestaron y dije, claro, nosotros también estamos interesados en llegar a un acuerdo de paz. Entonces, fue un gran descubrimiento y aquí lo manifiesta muy bien el conferencista y me parece una cosa muy, muy loable que los dos bandos estén con la misma intención de llegar a un acuerdo de paz, porque obviamente desde la óptica de los indígenas, pues ellos sí querían tener esas herramientas agrícolas para poder mejorar su calidad de vida. Habían cosas que no querían, pero habían unas herramientas que sí querían. Entonces, claro, llega un momento en que ya se sientan a hablar sobre los términos. Y este es un proceso bien interesante y lo resalta mucho el conferencista porque siéntese usted a conversar y ahí manifiesta que esos encuentros, esto casi era, esto es todo un tema ritual, es ritualizado. Y este ritual es que se celebra con un banquete, se celebra con música, la entrada de los españoles es en línea, se sientan frente a frente con los líderes indígenas y comienza ese parte y parte. Los españoles manifestaban que querían tener acceso a las vías comerciales para poder cruzar y llegar al lago de Maracaibo y de ahí sacar los productos, interesados también en el tema del cacao y de otros productos también, pero que hubiera ese libre tránsito comercial, que se respetara, que no hubiera ese vandalismo, porque claro, como estaban invadiendo el territorio, pues los indígenas lo que hacían era defender su territorio. Entonces, uno de los pliegos, uno de los acuerdos era pues precisamente que hubiera ese libre paso para el comercio, pero a su vez los indígenas manifestaron, nosotros queremos herramientas, herramientas metálicas, esa del arado, el hacha, el asadón, la macheta, para poder también mejorar los cultivos, aprender las técnicas del cultivo. Entonces esto fue un gana-gana. Y esto me parece muy, muy interesante. Por eso lo invito para que profundice, conozca esta historia porque me parece muy, muy interesante. Bien, un segundo tema, siguiendo el tema de los motilones, encontré la historia de un misionero, perdón, que se llama Bruce Olson. Es un misionero, por Dios. Cambiando de tema, ¿no? Ya es la invitación a conocer el documental, pero también hay otro documental que me pareció increíble, pero le pasó a este personaje. Bruce es una persona de Estados Unidos muy creyente, muy cristiano, y en un momento en su vida muy joven se le iluminó, mejor dicho, recibió como el mensaje de Dios y manifestó que quería ir precisamente a conocer la comunidad Ari, quería evangelizar a la comunidad y bueno, se vino eso se está hablando de los años 60, en 1960, habla que él se vino de Estados Unidos, llegó a Colombia y se metió poco a poco al territorio, porque esto es un territorio, la zona del Catatumbo es muy de selva, muy selvático. Entonces, él se metió y en esa biografía me sorprende muchísimo, sobrevivió a las inclemencias tanto del paludismo. Llega un momento en que entra en el territorio de los Barí y lo reciben con flechas. O sea, y no murió porque pues obviamente era como, no era el momento. Pero los indígenas, en lugar de, digamos, no lo mataron, pero sí lo recogieron a ver si de pronto se moría y lo metieron en una cambuche, en una choza, ahí lo describe, donde habían abejas, a ver si las abejas la mataban. Entonces este hombre sufrió por varios días
el tema de las flechas, las picaduras de los zancudos, la picadura de las abejas. O sea, este personaje, mire, sufrió lo que nadie ha sufrido. Y en vista de que no murió, pues di- de alguna manera lo ayudaron y pudo sobrevivir. Mm, Ganar la confianza de la comunidad indígena no le fue fácil, pero poco a poco y con la ayuda de Dios, siempre con el tema de leer la lectura, hacer la lectura de la Biblia, de contar sus experiencias, poco a poco fue aprendiendo el dialecto. Cuando ya comprendió el dialecto, entonces hay un momento en que uno de los hijos de un indígena, de un líder de ahí indígena, pues sí, se estaba muy mal, entonces él entró a ayudar y cuando la comunidad se dio cuenta que él lo que quería era ayudar, entonces le dieron como esa entrada a la comunidad y formar parte de la familia. Y bueno, esto estuvo mucho tiempo, o sea, de los años 60, 70, 80, estuvo 28 años aquí, eso hizo escuelas, hizo centro de salud, les ayudó en el tema agrícola, em, o sea, hizo muchas cosas, le pasó muchas cosas lamentables, pero él siempre con la creencia, la fe, ¿no? Lo que es la fe. em, pues esto hizo que se ganara la confianza, estuvo por 28 años hasta que llegó, dentro de la biografía habla que él fue secuestrado por el ELN y duró mucho tiempo allí lo torturaron, lo martirizaron, o sea, este hombre le pasó de todo. Eh, lo tuvieron tanto tiempo que en el periodo y resaltan mucho, eso es como en los años 80 cuando fue el periodo de gobierno de Virgilio Barco, donde los mismos indígenas solicitan la ayuda al gobierno nacional, hicieron todo un movimiento indígena solicitando que soltaran a su miembro de familia, que era el misionero Bruce Olson. El ELN manifiesta que había un momento y lo torturaban, ¿no? O sea, bueno, este hombre le pasó de todo, de todo, de todo, o sea, es un sobreviviente y en estos momentos, la verdad no sé si sigue todavía vivo, pero en el momento en que yo vi ese video dije, wow, este hombre vale la pena resaltarlo porque hizo mucho por la comunidad, es reconocido y que la comunidad misma haya hecho todo un movimiento indígena solicitándole al ELN que lo soltara. Intervino el gobierno nacional en vista que el ELN empezó a mirar el tema de las noticias y que la cosa no estaba así como tan fácil, pues lo soltaron. Pero estuvo su buen tiempo allí secuestrado con todas las inclemencias del clima, de paludismo, tortura, inclemencias del clima, la comida mal. Bueno, eso ya sabemos que ocurre porque eso ya lo hemos escuchado en las noticias, pero a este personaje le pasó eso. Entonces, a él lo liberan, el presidente Virgilio Barco le hace el reconocimiento público de todo lo que ha hecho con la comunidad y cómo la comunidad indígena realmente se unieron para solicitar que lo soltaran. Entonces, ese es un hecho histórico que la verdad no, yo no sabía. Yo no sabía, yo debo confesar, hay muchas cosas, por eso la santanderianidad tiene tantas líneas que yo por eso prefiero que cada año toquemos un tema, y así vamos aprendiendo juntos, porque hay mucha tela para cortar. Dios mío, esto es una cosa gigante. Bien, es la invitación, también va a estar aquí abajo la descripción de ese segundo video, ese documental, para conocer un poco más acerca de este misionero. Entonces, mire que es admirable que personas del exterior
que de alguna manera pues deciden, se dejan guiar por el tema de su fe y hacen un gran aporte a la humanidad. Y en este caso eh, cuenta cómo fue ese proceso con la comunidad Bari y cómo al final forma parte de esa gran comunidad. Entonces, esa es como mi segunda recomendación, profundizar, consultar, investigar. Yo simplemente, yo lo que hago es que los motivo también para que conozcan y profundicen, porque a lo mejor yo tomo nota y yo voy así como contándoles que mi aprendizaje realmente fue, fue la mejor decisión para este año en esta programación, en esta primera parte, en este primer módulo, hablar de una comunidad que desconocíamos y comprender un poco acerca de por qué esta zona es tan conflictiva. Aparte de que en esta zona, yo no les había comentado, esta zona también es un territorio rico en petróleo. Por supuesto, hay multinacionales, hay intereses económicos, hay personas que están interesados en el territorio, pero ellos no permiten que los colonos lleguen, es decir, el hombre blanco, y defienden el territorio a como de lugar. De ahí que de alguna manera ni siquiera la guerrilla se mete con ellos, ni la comunidad indígena se mete con la ELN. Esto es, esto es un territorio sagrado para ellos. Pues bueno, son guerreros a tal punto de que estamos en el siglo XX, XXI, perdón, y sigue ese tema tan álgido en el territorio. Entonces, esto es un llamado también para decirles, oiga, ellos están defendiendo su territorio, respetemos el territorio, respetemos su cultura, respetemos su decisión. Es lo que quieren ellos manifestar. Ellos han enviado a sus hijos a estudiar a universidades porque precisamente pues es necesario conocer, no están totalmente aislados del mundo global, mandan a sus hijos a estudiar y eso es algo muy loable, pero la invitación es respetemos, respetemos la decisión, respetemos que es el territorio de ellos, respetemos. Es el aprendizaje, es mi conclusión y valoro mucho en estos momentos a la comunidad Bari. Y bueno, esto ha sido un gran aprendizaje durante este mes de febrero con la programación sobre nuestros grupos étnicos y nos hemos enfocado, hemos desarrollado diferentes temas y ha sido un gran aprendizaje. Vamos ahí, estamos aprendiendo. Bien, de esta manera termino este tema. Mil gracias por llegar hasta el final, mil gracias por escucharme, mil gracias por su tiempo, mil gracias por su apoyo, mil gracias que pueda estar recomendando a otras personas, porque esto forma parte de nuestra historia. Y yo lo que hago es precisamente consultar los libros, he aprendido, bueno, tengo una rutina fuerte en lectura. Estoy leyendo de 10 a 12 de la noche, de 5 a 6 de la mañana, casi 7, porque claro, es mucha la información y queda uno como, le quedan a uno más incógnitas, más cositas, más cosas. Entonces yo siempre voy preguntando y mirando, dije, siguiente libro para consultar". Y bueno, ahí vamos paso a paso. Ha sido muy emocionante durante esta programación compartir. Faltan otros temas, pero en su debido momento estaré haciéndole como ese homenaje. Bien, eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias por llegar al final. Si tienen algunas sugerencias, si tienen algunas inquietudes, si tienen preguntas, me escriben. Yo estoy pendiente de los mensajes aquí en YouTube o en mi WhatsApp. Las personas tienen mi número de WhatsApp, entonces me escriben, estoy muy pendiente, esto lo hago con mucho cariño porque forma parte de nuestra identidad cultural santanderiana. Mil gracias y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.